Buenas tardes, esta es una clase de matemáticas destinada a los alumnos de primer año de la carrera de técnico superior en farmacia del Instituto Dr. Ramón Carrillo. El tema que vamos a desarrollar hoy se denomina ecuaciones exponenciales, ¿sí? Ya en las clases anteriores habíamos visto las ecuaciones logarítmicas, que eran aquellas en donde la variable estaba afectada a la operación logaritmo. Una ecuación exponencial, ¿qué viene a ser? Una ecuación exponencial es una expresión de este tipo, en donde la variable está en el exponente, ¿sí? Si ustedes observan este ejemplo, es un ejemplo sencillo, por supuesto, y teniendo en cuenta y recordando algunas de las cosas que vimos en las clases anteriores, especialmente en la parte de potenciación y sus correspondientes reglas, nosotros rápidamente podemos ver que x tiene que valer 3, ¿sí? X tiene que valer 3, ¿por qué? Porque 2 elevado al cubo nos da como resultado 8. Sin embargo, hay otras expresiones supongamos esta de acá, en donde no es tan sencillo visualizar rápidamente cuál tiene que ser el valor de x para que el primer miembro sea igual al segundo. Recuerden que esto en última instancia es una igualdad. 2 a la x es el primer miembro, después tenemos el signo igual y el segundo miembro. Bien, entonces lo que vamos a hacer es establecer un método general para resolver ecuaciones de este tipo. Uno de los métodos consiste en igualar las bases de las potencias. Porque si nosotros observamos un poco, vamos a ver que a este número 8 nosotros lo podemos escribir como 2 al cubo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 al cubo es igual a 8. Es decir, estoy reemplazando esto por una expresión matemáticamente equivalente. ¿Qué es lo que nos dice esta expresión? A ver, en el primer miembro tengo una potencia y en el segundo miembro también tengo una potencia. Y en el medio tengo el signo igual. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, deben cumplirse dos condiciones a su vez. Que las bases de las potencias sean iguales, que ya lo son, y que los exponentes también sean iguales. Entonces de acá nosotros deducimos que x efectivamente tiene que valer 3. Esta forma de resolver las ecuaciones exponenciales es un método que se llama o que se basa en igualar las bases de las potencias, pero solamente es aplicable cuando los números que están acá son potencia uno del otro, ¿sí? De la misma forma podemos tener una expresión, supongamos 3 a la 2x menos 1, que sea igual a 9 a la x. Bien. Entonces ustedes observen que esta expresión tiene un grado más de dificultad, si se quiere, que las anteriores. Pero de todas maneras, si observamos las bases de estas potencias, vemos que ambos números están relacionados por la operación potenciación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos escribir el primer miembro lo dejamos como está y el segundo miembro lo vamos a escribir como 3 al cuadrado y eso a su vez elevado a la x. Observen que esta expresión es equivalente a la primera porque 3 al cuadrado es igual a 9. O sea que lo único que hicimos es reemplazar este número por un número o una expresión equivalente. Esto nos permite escribir lo siguiente. También recordando algunas de las propiedades de la potenciación, acá tenemos lo que se denomina una potencia de potencia. Cuando tenemos una potencia de potencia, eso se resuelve multiplicando ambos exponentes. 2 por x, eso es igual a 2x. Entonces acá ya nos queda una expresión de este tipo en donde las bases de las potencias son iguales. Como las bases de las potencias son iguales, para que esta igualdad se cumpla, estos exponentes también tienen que ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, yo de acá puedo escribir que 2x menos 1 sea igual a 2x.
Entonces, acá nos ha quedado una expresión, o sea, una ecuación de primer grado, que es fácil de resolver. Agrupamos los términos que tienen x en el primer miembro y los términos que no tienen x en el segundo miembro. Cuando hacemos las operaciones, 2x menos 2x nos ha dado 0 por x igual a 1. Bueno, acá por casualidad nos ha quedado una expresión en donde ustedes observen que nosotros tenemos que encontrar un valor de x para que al multiplicarlo por 0, ese resultado sea igual a 1. No hay ningún número que cumpla con esa condición, porque cualquier número que yo coloque acá como resultado, al multiplicarlo por 0, ¿cuánto nos va a dar? 0. Por lo tanto, acá podemos decir que esta ecuación no se puede resolver y por lo tanto el conjunto solución es vacío, cosa que es una de las posibilidades que nosotros habíamos contemplado al momento de resolver, de practicar la resolución de ecuaciones de primer grado, donde las ecuaciones podrían tener una solución única, podrían tener infinitas soluciones o podría ser que el conjunto solución sea vacío, es decir, que no hay ningún número que cumpla con la última condición que nosotros hemos escrito acá. De todas maneras, queda establecido una metodología para resolver ecuaciones exponenciales en donde, recordando algunas propiedades de la potenciación, es fácil de igualar las bases de las potencias que están a ambos lados del signo igual, y cuando nosotros conseguimos igualar las bases de las potencias, entonces lo único que nos queda es igualar los exponentes y ya podemos resolver la ecuación o podemos decidir si la ecuación tiene o no solución, como en este caso vemos que el conjunto solución es vacío. Bien, veamos o analicemos una expresión de este otro tipo. Supongamos que tengamos 2 a la 3x más 1 igual a 3 a la x menos 2. Ahí está. Bueno, entonces ustedes, observando las bases de las potencias que están a ambos lados del signo igual, vemos que esos números no están relacionados por ninguna propiedad de la potenciación, así que acá no vamos a poder igualar las bases de las potencias. Sin embargo, también podemos resolver esta ecuación exponencial aplicando logaritmos a ambos miembros y las correspondientes propiedades. Pero primero vamos a encontrar o aplicar una expresión que se denomina cambio de base. El cambio de base, ¿para qué se utiliza? Si yo, por ejemplo, quiero calcular logaritmo en base 10 de 5, ¿qué es lo que hago? Tomamos una máquina de calcular, hacemos las operaciones correspondientes y podemos encontrar el correspondiente logaritmo. En vez de 5, pongamos acá un logaritmo fácil de calcular. Logaritmo base de 100, eso es igual a 2. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es igual a 100. ¿Sí? Con respecto a estos logaritmos, logaritmos de base 10 o también llamados logaritmos decimales, son los logaritmos que se encuentran tabulados y que nosotros podemos calcular rápidamente encontrando el valor que corresponda en cualquier máquina de calcular científica. Pero si nosotros tuviésemos que calcular, supongamos, logaritmo en base 3 de 7, acá vamos a tener una pequeña dificultad porque deberíamos encontrar un número de tal forma que cuando al número 3 yo lo eleve a esta potencia, el resultado sea 7 o sea lo más aproximadamente posible. Puede ser 7,0001 o 6,999. Y ese cálculo lo podemos hacer por aproximación, por tanteo, pero podemos demorar bastante tiempo en encontrar ese valor. Hay una expresión que se denomina cambio de base que consiste en lo siguiente. En forma genérica, cuando yo tengo que determinar el logaritmo en base a de un número b, lo puedo hacer utilizando esta expresión. Logaritmo en base c
de B sobre logaritmo en base C de A. Es fácil de recordar esta expresión porque ustedes fíjense que nosotros acá la base de los logaritmos es A y eso viene acá en este lugar. El término que está acá o el número que está acá al cual yo quiero calcular el logaritmo lo ponemos acá arriba. Y estos dos logaritmos tienen ambos la misma base. ¿Cuál es la utilidad de esto? Yo decía, bueno, calculo o quiero calcular logaritmo en base 3 de 7. ¿Cómo se aplica esta expresión? Podemos poner logaritmo en base 10 de 7 sobre logaritmo en base 10 también de 3. Por ahora ponemos la base de estos logaritmos, que es 10. Pero cuando nosotros tengamos escrito, supongamos una expresión como esta, logaritmo de 8, ¿sí? Si no tiene base es porque la base de los logaritmos es 10, o sea que es un logaritmo decimal. Ahora nosotros lo escribimos así para hacerlo más explícito. Y ustedes observen que tanto este logaritmo como este, nosotros lo podemos encontrar o lo podemos calcular rápidamente echando mano a una calculadora, ¿sí? Entonces, esa es la utilidad que tiene esta expresión del logaritmo del cambio de base para poder resolver expresiones de este tipo. Recuerden que la finalidad, por otro lado, de resolver una ecuación, ¿cuál es? Es la de encontrar el valor, en este caso de la variable x, que una vez que yo lo reemplace en los correspondientes lugares y hacer las operaciones, el primer miembro me quede igual al segundo, ¿sí? Entonces, para resolver esta ecuación en particular, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar logaritmo a los dos miembros. ¿Por qué podemos hacer eso? Podemos hacer eso porque cuando yo tengo una expresión de esa forma, o sea, una igualdad, supongamos que ustedes tengan x más 1 igual a 7, la igualdad se mantiene cuando yo hago la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Supongamos que yo multiplique a todo el primer miembro por 1 y multiplico también por 2 al segundo miembro. Entonces, la igualdad se mantiene si uno hace la misma operación en ambos miembros. En este caso, hemos multiplicado por 2 a ambos miembros de la ecuación. Entonces, esa es una propiedad de las igualdades, ¿sí? La igualdad se conserva o se mantiene si uno hace la misma operación en ambos miembros. Por lo tanto, nosotros acá vamos a aplicar logaritmo al primer miembro. Apliquemos logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 de 2 a la 3x más 1, ¿sí? O sea, aplicamos logaritmo en base 2 al primer miembro y también apliquemos logaritmo en base 2 al segundo miembro. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir, la igualdad se mantiene, ¿por qué? Porque yo hice la misma operación en ambos miembros de la igualdad. Por lo tanto, la igualdad se conserva o se mantiene. Ahora bien, esto que nosotros tenemos acá es el logaritmo de una potencia, lo mismo que en el segundo miembro. El logaritmo de una potencia, de acuerdo a lo que dicen las propiedades de la potenciación, que nosotros ya vimos, ¿cómo se resuelve? Se multiplica el exponente por el logaritmo de la base. En este caso, la base de esta potencia es 2. En el segundo miembro hacemos exactamente lo mismo. El logaritmo de esta potencia va a ser igual al exponente, que es x menos 2, y eso lo vamos a multiplicar por el logaritmo de la base de la potencia. Bien, hasta ahora hemos aplicado la misma operación en ambos miembros de la igualdad, o sea, hemos aplicado el logaritmo en base 2 a ambos miembros. Después estamos aplicando las propiedades del logaritmo de una potencia. Acá ya podemos calcular este logaritmo. Logaritmo en base 2 de 2, ¿a cuánto es igual? A 1. Fíjense que hemos elegido la base de la potencia de tal forma que por lo menos uno de esos dos logaritmos se puedan calcular. El logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. Y 1 multiplicado por 3x más 1 es igual a 3x más 1. De este otro lado, les repito, ¿por qué hemos obtenido 3x más 1? Porque este logaritmo, cuando la base de la potencia del logaritmo y el número que figura acá son iguales, ese logaritmo va a ser igual a 1. Y 1 multiplicado por ese paréntesis nos va a dar exactamente lo que acabamos de escribir. De este otro lado, vamos a hacer las operaciones que están indicadas. Es decir, yo tengo que multiplicar
todo lo que hay dentro de este paréntesis por el logaritmo en base 2 de 3. Entonces, x multiplicado por el logaritmo en base 2 de 3 nos va a dar esto que acabamos de escribir. X por logaritmo en base 2 de 3. Después tengo menos por más es menos. Y 2 multiplicado por el logaritmo, eso nos va a dar 2 por logaritmo en base 2 de 3. Bien. Entonces ustedes observen lo siguiente. Tenemos en el primer miembro y en el segundo miembro dos términos que están afectados por la variable x. Entonces vamos a agrupar, como hicimos siempre que resolvemos una ecuación, todos los términos que están afectados de la variable los agrupamos en el primer miembro o en el segundo, y el resto de los términos los agrupamos en el segundo miembro. Lo vamos a escribir acá arriba. Tengo 3x en el primer miembro y todo este término que está acá, con signo positivo, va a pasar para el segundo miembro restando. Es decir, que nos va a quedar de esta forma. En el segundo miembro, ¿qué tenemos? Menos 2 por logaritmo en base 2 de 3. Y este 1, que está sumando en el primer miembro, va a pasar para el segundo miembro restando. Bien. Entonces acá, ¿cómo hacemos para seguir operando? Vamos a sacar factor común x. Tengo este término afectado de x, este término también afectado de x. Ambos tienen como factor común x, por lo tanto, cuando yo divida 3x dividido x, eso me va a quedar 3. Cuando divida todo este término por el factor común, me va a quedar logaritmo en base 2 de 3. Es decir que lo único que hicimos es sacar factor común nuestra variable x. Y en el segundo miembro, la expresión queda como está. Entonces ustedes observen que de acá nosotros ya podemos despejar x. Si yo despejo x de esta expresión, todo este término que está entre paréntesis, o ese factor que está entre paréntesis, lo vamos a pasar para el segundo miembro haciendo la operación inversa, es decir, dividiendo. Por lo tanto, esta expresión me va a quedar menos 2 logaritmo en base 2 de 3 menos 1 dividido 3 menos logaritmo en base 2 de 3. Bueno, estos dos logaritmos no están, o este logaritmo, porque es el mismo en definitiva, no está en la memoria de la calculadora científica, pero nosotros lo podemos calcular de esta forma utilizando la fórmula del cambio de base. Escribamos de nuevo logaritmo en base 10 de 3 sobre logaritmo en base 10 de 2. Y si no, podemos dejar esta expresión así como está, porque en definitiva, una vez que yo reemplace esto por esta expresión, cuando yo calcule todo esto, esto se va a transformar en un número y ya podemos hacer las operaciones que figuran indicadas acá y con eso encontrar el valor de x. Pero de todas maneras, como el objetivo era encontrar una expresión para x, para determinar su valor, con esta expresión nosotros ya la podemos determinar tranquilamente. Es decir, se puede dejar la resolución de la operación en este punto, ¿sí? Porque todos los pasos que hemos dado son matemáticamente correctos y hemos encontrado un valor para x. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar efectivamente cuánto es el valor numérico de toda esta operación, la podemos hacer a través de esta fórmula del cambio de base y encontramos un valor para x. Posteriormente tengo que reemplazar ese valor de x en este lugar y también acá, hacer todas las operaciones que están indicadas y ver si efectivamente el primer miembro es igual al segundo, ¿sí? Bueno, en todas las máquinas de calcular científica, nosotros encontramos logaritmo en base 10 de 3, solamente por curiosidad lo vamos a calcular. Logaritmo en base 2 de 3 utilizando esta formulita. Tenemos 0, 47, 7, 12, vamos a tomar solamente 5 decimales. Y también vamos a calcular logaritmo de 2
Eso es igual a 0,3010,2. Bueno, tomemos solamente 5 decimales. En ambos casos, logaritmo en base 2 de 3, entonces, haciendo esta operación, vamos a tener lo siguiente. 0,47712 dividido 0,3010,2. Eso nos da igual a 1,585. Bueno, ese vendría a ser el valor numérico de este logaritmo, logaritmo en base 2 de 3. Bien, para verificar si esto es correcto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elevar este número a esta potencia y el resultado debe darnos 3. Entonces eso lo vamos a hacer con posterioridad, solamente a manera, a ver, 2 exponente 1,58501. Ahí está. O sea que se debe cumplir que 2 elevado a la 1,58501 debe ser igual a 3. Y el resultado que obtenemos es 3,00098. O sea que, como ven, es aproximadamente igual a 3. Es decir que la fórmula del cambio de base es correcta, ¿sí? Y que efectivamente nosotros, si queremos, podemos calcular el valor numérico de x obtenido al resolver esta ecuación. De todas maneras, en el trabajo práctico, si nosotros podemos encontrar una expresión para x, la podemos dejar así como está, porque al hacer las operaciones esto se va a transformar en un número. Bueno, entonces, eso es lo que vendrían a ser las denominadas ecuaciones exponenciales, que, como ven, se resuelven de dos maneras. El primer método que nosotros podemos aplicar es igualando las bases de las potencias, cuando eso se puede hacer, y en el caso de que no se puedan igualar las bases de las potencias, lo que hacemos es aplicar logaritmo miembro a miembro. También podríamos haber aplicado logaritmo en base 3, porque acá tengo un número 3, a ambos miembros, y resolver de la misma forma. Cuando lleguemos a este punto, agrupamos los términos que tienen x, factoreamos y de ahí despejamos el valor de x. Vamos a hacer un ejemplo más de este tipo de ecuaciones exponenciales, que son aquellas en donde la variable figura en el exponente y que, como hemos visto, se pueden resolver por lo menos de dos maneras diferentes. Vamos a ver cómo hacemos para resolver. Supongamos, pongamos 8 a la 3x menos 2 igual a 16 a la x más 5. Ahí está. Bueno, esta es una ecuación exponencial interesante. ¿Por qué? Porque ustedes observen de que, a pesar de que la base de una de las potencias es múltiplo de la base de la otra potencia, ambos números no están relacionados por ninguna operación de potenciación. Es decir, 8 elevado al cuadrado nos da 64, no tiene nada que ver con este 16. Podríamos resolver esta ecuación aplicando logaritmo en base 8 a ambos miembros, o también podríamos aplicar logaritmo en base 2. ¿Por qué? Porque tanto 8 como 16 son potencias de 2. Esa podría ser una alternativa. Pero siempre que sea inevitable, podemos aplicar logaritmos, pero también podemos recurrir a las propiedades de la potenciación. Ustedes observen que este número 8, yo lo puedo poner como 2 al cubo. Esta expresión es equivalente a la anterior porque 2 al cubo es igual a 8. Y acá tengo que 16 también lo puedo poner como 2 a la cuarta. 2 elevado a la potencia 4
¿Por qué? Porque 2 a la cuarta también nos da como 16. Esta forma de resolver parece ser más sencilla porque evitamos tener que estar calculando logaritmos y vamos a evitar estar aplicando la fórmula del cambio de base. Si nosotros aplicamos las propiedades de la potenciación, potencia de potencia, nos vamos a encontrar con que tengo que multiplicar este número por estos dos términos. 3 por 3x, eso nos da 9x, y 3 por menos 2, eso es igual a menos 6. Y de este otro lado también hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos este número por toda esta expresión en virtud de la propiedad de la potencia de potencia. Entonces vamos a tener 4x más 20. Bien, entonces, observando que los números que figuran acá, si los podemos poner en función de alguna potencia, con una base común, hemos logrado igualar las bases de la potencia. Si las bases de las potencias son iguales, habíamos dicho que para que la igualdad se cumpla, los exponentes de esas potencias también deben ser iguales. Bueno, una vez que hemos llegado a este punto, rápidamente podemos resolver la ecuación. Tengo 9x menos 4x, eso va a ser igual a 20 más 6. 9 menos 4, eso nos da 5, y 20 más 6 es 26, por lo tanto el valor de x va a ser igual a 26 dividido 5, o sea 26 quintos. Bueno, veamos si podemos encontrar este mismo valor de x resolviendo la misma ecuación por el otro método, es decir, aplicando logaritmo de una determinada base a ambos miembros de la ecuación. Entonces vamos a aplicar logaritmo en base 2 de 8 a la 3x menos 2, o sea, aplicamos logaritmo en base 2 al primer miembro y también aplicamos logaritmo en base 2 al segundo miembro, 16 a la x más 5. Bien, como se trata de logaritmo de una potencia, eso es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia. Lo mismo hacemos en el segundo miembro. El exponente es x más 5 y eso va a multiplicar al logaritmo de la base de esta potencia. Por supuesto, logaritmo en base 2 porque nosotros hemos aplicado previamente logaritmo en base 2 a ambos miembros. Este logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Entonces nos queda 3x menos 2 multiplicado por 3. Y del otro lado vamos a tener x más 5. El logaritmo en base 2 de 16, eso es igual a 4. Entonces acá, cuando yo haga las operaciones, 3 por 3x, eso nos va a dar 9x, y 3 por menos 2, eso es igual a menos 6. En el segundo miembro tenemos 4 por x, eso nos da 4x, más 4 por 5, 20. Entonces observen que hemos obtenido la misma expresión que habíamos obtenido igualando las bases de las potencias. Por lo tanto, cuando yo resuelvo esta ecuación, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, una vez que yo tenga una ecuación exponencial para resolver, el método a aplicar ya depende, digamos, un poco del criterio que nosotros adoptemos al observar las bases de la potencia y de esa manera determinar si es más fácil resolverla igualando las bases de las potencias o resolverla, como en este caso, aplicando logaritmo a ambos miembros de la ecuación. Por supuesto, la base del logaritmo tiene que ser igual y como en este caso las bases de estas potencias están relacionadas entre sí por el hecho de ser ambas potencias de 2, entonces el criterio que adoptamos es aplicar logaritmo en base 2 a ambos miembros. Bueno, entonces con esto agotamos el tema de las ecuaciones exponenciales. En una clase posterior vamos a ver una aplicación práctica de esto. Y ahora les voy a anotar unos cuantos ejercicios para que resolvamos en casa, practiquemos resolver este tipo de ecuaciones
que nos van a servir para cuando veamos una materia el año siguiente, que es microbiología, y tengamos que ver de qué manera podemos hacer para calcular la cantidad de individuos o de bacterias o virus que se desarrollan en un cultivo al cabo de cierto tiempo y al cabo de cuánto tiempo alcanzan su población máxima. Entonces, anotemos unos cuantos ejercicios como tarea. Van a ser ejercicios de distinto grado de dificultad. El primero es 4 a la 2x más 3. Esto escribamos que sea igual a 16 a la x menos 4. Ejercicio 2. 3 a la x menos 1/3. Eso que sea igual a 27 a la 2x más 3/2. Ejercicio número 3. Tengo 32 elevado a la x menos 1 y eso va a ser igual a 8 elevado a la 2x más 5. Bueno, estos tres primeros ejercicios se pueden resolver igualando las bases de las potencias o aplicando logaritmos, en el caso de la última, a ambos miembros de la ecuación. Vamos a agregar un ejercicio más. 3 a la 4x más 1, eso que sea igual a 5 a la 3x menos 2. Bueno, a ver, podría ser un ejercicio más. Vamos a poner 2 elevado a la 3x menos 1/3. Eso va a ser igual a 7 a la x más 2. Ahí está. Bien, en el caso de estos dos últimos ejercicios, estas dos últimas ecuaciones exponenciales, solamente las podemos resolver aplicando logaritmos de una determinada base a ambos miembros. Bueno, entonces estos ejercicios los tienen que enviar a mi correo a partir del día sábado. Muchas gracias y hasta la próxima clase.